La República Dominicana tiene más o menos, sin que Ana me regañe mucho, más o menos 1,5 millones de pacientes enfermos de esta situación de la migraña, más o menos. Ustedes que son básicamente, esto es como un advisory board, ¿ustedes saben cuánto les está costando al año esa enfermedad? En billete, en plata, que es lo que a mí me gusta hablar. Se estima más o menos que son alrededor de 4.600 a 4.700 millones al año. Y eso representa más o menos 725.000 días de trabajo perdidos en una economía que, como la mía, es una economía emergente. Eso es una tragedia de salud pública, es una catástrofe. Y vamos a tratar de abordar este tema con opciones nuevas que ya Oscar nos habló ampliamente. Yo no pretendo jamás llegar al nivel de excelencia de Oscar, estoy en camino, algún día llegaré, espero con más pelo, pero ahí vamos. Son mis conflictos, no tengo conflictos con nadie. Y él nos habló muy ampliamente de todas las terapias CGRP que tenemos, pero simplemente aquí les quiero traer un recuerdo de lo que está pasando con Rimegepant, que es la molécula de la que yo voy a conversar con ustedes el día de hoy. Es una molécula que tiene una aprobación dual en el mundo para la prevención y para el aborto de las crisis de dolor de cabeza. Y viene esa aprobación, digamos, como producto de 2 estudios pivotales, uno para la fase aguda, otro para la fase preventiva, que comparativamente con placebo demostraron no solamente que había una libertad de dolor a 2 horas, sino que se enfocó en una parte del diseño que me parece a mí disruptivo y como paciente con migraña lo agradezco poderosamente, y es el control del síntoma más molesto. ¿Por qué? Porque a todo el mundo se le metió en la cabeza que lo único importante era el quitar el dolor de la cabeza, pero a mucha gente se le olvida que lo que más nos incapacita, más nos molesta, no necesariamente es ese momento de dolor. Quienes tenemos migraña odiamos y posiblemente nos moleste más la fotofobia que el mismo dolor, o como en mi caso el postdromo, más que el mismo dolor, porque como decimos en mi país, eso es un guayabo horrible, guayabo, resaca, hangover, como lo quieran ver, es una cosa horrible en la que uno no se concentra, uno no entiende, uno más o menos es un ser humano que habita un mundo pero no quiere pertenecer a él. Eso es a veces mucho más incapacitante. Y por supuesto, el pivotal que tenemos para la prevención, lo que nos mostró es que efectivamente contra el placebo, sí, los números que nos habló Oscar, tiende a disminuir, a llegar a metas del 50% en frecuencia del dolor y de los días de dolor de cabeza en el mes, pero además de eso, son resultados que se encuentran o que se alcanzan de forma muy temprana iniciando estas terapias, que es otra ventaja que le sacamos a las terapias que tenemos, digamos, inespecíficas o las que clásicamente utilizamos, que son terapias que vamos a tener que esperar 4 a 6 semanas para poder empezar a notar una respuesta terapéutica. Y el paciente con migraña tiene afán, porque está mamado de vivir con dolor de cabeza, porque no se aguanta tener que seguir perdiendo su vida, sus eventos familiares, sus planes, su trabajo. Momentos que para él hubieran sido unos recuerdos maravillosos se volvieron en episodios muy oscuros de su historia personal. Entonces, básicamente, de esto habló ampliamente Oscar y han hablado mucho esta mañana, pues tenemos una molécula que está enfocada en bloquear un receptor, pero que además de eso no tiene el efecto del MOH, que es una cosa que tememos cuando estamos utilizando analgésicos a destajo en los pacientes con migraña. Y además de eso tenemos una rápida absorción que, claro, es mejor que muchos de los triptanes que teníamos, pero no va a superar nunca presentaciones como las subcutáneas o como las sublinguales o intranasales. Y nosotros estamos tratando una enfermedad que es cambiante. La migraña no es una entidad estática, es una entidad evolutiva. Por eso yo le he cuestionado siempre al capítulo de las banderas rojas y naranjas de la enfermedad el cambio del patrón del dolor, pero es que el cambio del patrón del dolor es historia natural de la enfermedad. Los pacientes con migraña pueden fluctuar de fenotipo, por supuesto. El paciente que tiene migraña con aura puede hacer episodios sin aura. El paciente que tiene migraña crónica puede venir episódica a veces,
El paciente que tiene migraña con aura clásicamente visual se puede venir a una terapia, a una migraña vestibular. Entonces nosotros necesitamos moléculas que nos ayuden a acompañar esa versatilidad de la presentación clínica en estos pacientes, y para esto tenemos moléculas nuevas. A la luz de eso, yo le pregunto a este auditorio, después de la ponencia tan maravillosa que nos dio Óscar, los escenarios de los gepantes y específicamente en el rimegepant, ¿qué les generaría más preguntas a ustedes en su práctica clínica diaria? ¿El paciente complejo con alta carga de enfermedad? ¿El paciente que no tiene respuesta a otros tratamientos previos? ¿El paciente que está bien en una prevención, pero que tiene ataques que aún son incapacitantes? Los pacientes que no tengo ni idea si le voy a dar o no le voy a dar prevención porque no me logra cumplir todos los criterios, pero se incapacita mucho, pero no sé qué hacer con él. El paciente que ya está usando terapias como toxina o monoclonales, o los pacientes mayores con múltiples comorbilidades. Voten ya. Por supuesto. Yo creo que todos, cuando empezó la era de los gepantes, empezamos a hacernos preguntas y a decir, no, esto es como básicamente el día más esperado, esto nos va a resolver la vida a todos, ya los pacientes que no teníamos ni idea de qué hacer con ellos, vamos a tener algo que nos ayude. Y sí, pero también esa ayuda viene acompañada de preguntas, que ya Óscar nos planteó algunas, y yo voy a plantearles otras. Y por eso quiero que hablemos de esto en pacientes reales. Aquí traje una selección muy curada de pacientes míos y de ustedes, centroamericanos, porque yo tengo muchos pacientes que con doctora migraña los vemos en remoto, y tengo pacientes de Costa Rica, Panamá, El Salvador, Dominicana, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y el primer paciente que les tengo es Diego. Diego es un paciente mío, colombiano, y es un tipo brillantísimo. Es un publicista que muchas veces lo ha contratado el gobierno nacional en Colombia para hacer las campañas de desmovilización de los guerrilleros en Colombia. ¿Por qué? Porque la publicidad, ¿cómo va a llegar a las selvas impenetrables de Colombia si no hay radio ni televisión? Pues el tipo se ideó una estrategia que era, desde los aviones de combate de Hércules, botar unas esferas que al contacto con el agua se prendieran de colores y los guerrilleros las pudieran tomar, y llegaran mensajes de mamás guerrilleras, te estoy esperando en la casa, desmovilízate. O sea, el tipo pues un genio voladísimo para buscar la manera. Pero vive con una enfermedad que lo ha parasitado más de la mitad de su vida, tiene 22 años de la enfermedad. Cuando llegó a mi consulta tenía 20 días de dolor de cabeza, miren los Midas, son horribles, 95 en puntaje. Había utilizado todo porque además en Colombia somos drug dealers de la farmacéutica. Nosotros vendemos libremente tramadol, hidrocodona, hidromorfona, triptanes. Pregunte por lo que no vea, dirían en mi tierra. Entonces, claro, él había comprado de todo, es un tipo muy curioso, y dato aparte, empezó a cultivar en su balcón de la casa hongos de psilocibina. O sea, el tipo ya llegó al nivel, o sea, él es un creativo, acuérdense. Entonces él lee, investiga, ya tenemos hongos de psilocibina en su balcón. Y me había dicho, yo había utilizado flunaricina, amitriptilina, duloxetina y ácido valproico, pero ¿qué pasaba? La flunaricina y la amitriptilina le daban un sueño terrible, y con el valproico hizo muchísimo temblor. Y me dijo una frase que creo que todos hemos escuchado en consulta: a mí no me den ese veneno, a mí eso me va a enfermar más, yo no me aguanto eso. Entonces le dije, bueno, Diego, empecemos toxina, normal. Tenemos una terapia que es segura, ya Óscar nos habló de lo buena que es, de los números que tiene, empezamos toxina. Íbamos muy bien, muy bien. Habíamos revertido, habíamos tenido tasas de más del 50%. ¿Y qué me escribió un día Diego en el correo? Me dice, por otro lado te cuento que llevo 2 semanas pésimas, mi migraña está insoportable, empecé el naratriptán el jueves en la noche y lo estoy tomando día de por medio. Hoy me toca de nuevo, sí siento algo de mejoría, pero la migraña vuelve y estoy preocupado porque he sentido mareos y ese síntoma no era recurrente. En ese punto, creo que todos hemos estado con pacientes que vienen bien en una terapia y de pronto, ¡puf!, algo pasó, tenemos un breakthrough de un ataque o un estado migrañoso. Él decidió tomarse el naratriptán así por su propia inspiración, no es que yo le haga una indicación de uso interdiario, ni mucho menos, sino que él decidió. Yo le dije, mira Diego, hagamos una cosa, cómprate una cajita de rimegepant de 2, nosotros es el único gepante que tenemos en Colombia disponible, a mediados de agosto llega Togepant. Tómatelo hoy, tómatelo mañana y me cuentas.
Y eso lo hice, ¿por qué? Porque estos datos que nos muestra el estudio Gainer son los primeros datos de vida real en el que me muestran una población de pacientes de todos los estilos, crónicos, altos, feos, bajitos, episódicos, con respuesta o sin respuesta, para abortar un episodio y ver qué pasaba en esas primeras 24 horas del inicio del medicamento. Ese es un estudio italiano en vida real, con 25% de pacientes en migraña crónica como Diego, con fallo a 2.7 medicamentos o más como Diego, y con MOH en el 44% de los pacientes como Diego. Y lo que vimos aquí, que es muy interesante, es que los dos grupos, tanto los pacientes que están más enfermos como los pacientes que no están tan enfermos, logran tener en ese desenlace de los 120 minutos, que es el primer desenlace a evaluar en un estudio de vida real como estos, y vemos que más de la mitad de los pacientes alcanzan alivio del dolor, ausencia de dolor o alivio a niveles de dolor muy mínimo. Por supuesto, será más robusto el resultado en el paciente con migraña episódica, pero más interesante aún es esa indicación de la que nos habló ahorita Oscar, y es que entre yo más temprano utilice la medicación, yo voy a tener mejores de sus resultados. ¿Y qué tanto es más temprano? Más temprano es en la primera hora e idealmente en los primeros 15 minutos, e idealmente en el aura, cuando yo tengo la fortuna y desgracia de tener aura, ¿verdad? Efectivamente, lo que le dije fue tómate los dos, y me dijo, esto además estos pacientes reportaron lo que nos habían contado antes, una adherencia que se iba a continuar en más del 90% de los pacientes, solo con el 15% de efectos adversos que eran muy leves. Y Diego me dijo, voy muy bien, pero ¿qué vamos a hacer si a mí esto está como carito? Y lo que vemos también es que la enfermedad de Diego, cuando me pregunta si yo lo voy a seguir tomando y me va a seguir funcionando, yo le puedo decir que sí, porque tengo el estudio Confidence, que es un estudio publicado hace más o menos un mes, en el que se vio que los pacientes que están usando constantemente, lo que nos hablaba Oscar, usando constantemente el abortivo para esos episodios de dolor, vemos que 2 de cada 3 personas en el cuarto, quinto episodio van a seguir teniendo muy buenos abortos del dolor. Eso sí, siempre y cuando se inicie muy tempranamente esta terapia. 2 días él me dice más tarde, ya por fin pude dormir, es muy buena, un poquito cara, pero lo vale. Pero volvía y me preguntaba, Caro, ¿qué hago con los mareos? Es que me siguen dando mareos, es que yo no tenía eso. Como Diego es un hombre que en algún momento tuvo una sospecha en un estado migrañoso por una aura prolongada de un infarto migrañoso, hicimos una nueva resonancia, una resonancia normal, no había nada en la difusión, no teníamos nada en tiempo de vuelo, no teníamos nada en venorresonancia. Yo le dije, pues Diego, pasémonos de pronto a ver si lo que tú estás haciendo es una migraña vestibular. Porque él me decía, Caro, yo me acuesto, cuando tengo el dolor, trato de acostarme para que se me pase, y yo siento que voy en un barco y me pitan mucho los oídos. Y me está pasando en todos los episodios. Empezamos la terapia, cambiamos de toxina a rimegepant, porque en Colombia la Seguridad Social me financia uno, pero no los dos. Hicimos el cambio al rime y lo hicimos apoyados en estos datos de un estudio pequeño, pero digamos que son las mejores calidades de evidencia que tenemos hasta ahora, de 33 pacientes con migraña vestibular en los que se dio una profilaxis con rimegepant interdiario por 90 días y se evaluaron los scores de vértigo, curvas de audiometría y al mismo tiempo los scores de ansiedad y depresión en GAT-7 y PHQ-9. Quienes tenemos pacientes con migraña vestibular, posiblemente en esos pacientes tenemos una carga muchísimo más alta de enfermedad psiquiátrica, muchísimo más alta de ansiedad y depresión, porque es de los fenotipos de migraña. Y yo me atrevería a decir, me corregirán ustedes o me dirán qué piensan, entre las dolores craneofaciales, las cefaleas huérfanas para mí son la migraña vestibular y el NDPH. ¿Por qué? Porque la carga sintomática y de discapacidad que presenta el paciente con migraña vestibular es tremenda. ¿Qué pasó entonces a los 3 meses de usar rimegepant e interdiario? Lo que se vio es que objetivamente
2/3 de los pacientes tenían disminuciones de más del 50% en los días de los que tenían síntomas de vértigo, mejoraban los desempeños en las curvas de audiometría y caían dramáticamente los niveles o los puntajes de las escalas de ansiedad y depresión. Y vamos hasta ahora muy bien, alcanzando esa misma mejoría que habíamos tenido con toxina botulínica. En el segundo escenario les tengo a Carol, que es una paciente costarricense. Carol es una mujer que tiene 37 años, que tiene 19 años de dolor, un dolor que le aparece 8 veces en el mes, y había utilizado muchos analgésicos de venta libre en su país y le habían dado amitriptilina como tratamiento preventivo. Cuando me veo con ella en consulta me dice, yo siento que me da mucho sueño con los medicamentos, yo soy mamá, tengo 2 niños muy pequeños, entonces yo no puedo vivir dormida. Además, y creo que esta es una de las inquietudes más comunes de los pacientes, me da miedo tomarme los medicamentos porque varias amigas les mandan y eso les genera dependencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de nuestros pacientes? No, mira, no me mandes eso, es que yo quiero algo que no me dé una adicción, y después de eso yo he escuchado que la gente se vuelve adicta a eso y ya después no pueden dejar de usarlo. Y me hacía una siguiente pregunta, porque ella vivía controlada todos estos años desde que apareció el Tolestán en su país con su Tolestán. Y me decía, una frase célebre de nuestros pacientes, a mí antes me funcionaba el Tolestán y ya no me funciona, ¿qué hago? Entonces yo le dije, bueno, Carol, yo estoy en Colombia, tú estás en San José, tú no te vas a venir a hacer un bloqueo porque no quieres usar medicamentos, tú no tienes monoclonal en Costa Rica, tú tienes una migraña episódica, yo no te voy a poner Botox. Muñeca linda de mi vida, te tocará utilizar la profilaxis con el Nurtec. Y lo empezamos. A las 2 semanas yo la llamo, porque ellas no pueden estar en Colombia, entonces yo les hago un seguimiento más cerquita. Me dice, doctora, voy muchísimo mejor, como que me intenta dar el dolor, pero no me da. Pero ¿sabe qué, doctora? Yo estoy preocupada, porque el medicamento es muy caro, ¿cierto? Si me da una crisis, yo me puedo tomar el Tolestán, es que me da miedo que ya no me funcione. Y a la luz de lo que nos explicó Oscar ahorita, yo les pregunto a ustedes, ¿va a volver a funcionar el Tolestán? Claro, usted dice que sí, sapo. Y si sí, no diga nada. Y si sí, ¿por qué sí va a funcionar? Y si no, ¿por qué no va a funcionar? ¿Quién da más? Necesito una respuesta dominicana en mi vida. Por ahí va la situación. Resulta, y Oscar nos lo explicó ahorita muy bonito, que hay una cosa que a mí me gusta llamarle el efecto pinza o efecto candado. Y en el efecto candado, lo que yo tengo es, esto se fue para adelante, lo que yo tengo es, como nos dijo Oscar, un bloqueo que yo estoy haciendo posináptico del CGRP, de su receptor. Y tengo un grifo presináptico que es el que me va a cerrar el triptán. Y de hecho, en los estudios que se han hecho con todas las terapias EGRP, uno de los desenlaces que se mide también es la respuesta terapéutica a triptán o a los otros analgésicos que la gente usaba antes y empiezan a funcionar muchísimo mejor. Por supuesto, yo tengo mucha menos carga inflamatoria, yo tengo mucho menos influjo de CGRP, yo tengo mucho menos compromiso endotelial en estos pacientes. Entonces yo le dije, tranquila, Carol, cómprate tu Tolestán, entiendo que no quieras sacrificar una pastilla de Nurtec para el momento del dolor si la estás comprando para la prevención, pero tenlo. Hasta ahora no me ha escrito, o sea que no news, good news. Luego está Jessimi. Jessimi es una paciente mía de 33 años, es colombiana y trabaja en un call center. Cuando me dijo que trabaja en un call center, yo dije, mátenme. Ustedes se imaginan una paciente con migraña, 12 horas con una diadema en la cabeza y de las 12 horas, 8 la insultan. Esto es más bien no he ido ni vuelvo. Y yo me imaginé que iba a ser la paciente más enferma. Y no, resulta que es una mujer que tiene 3 días de dolor de cabeza en el mes, horriblemente
intensos, son días que son perdidos en el dolor, pero son exclusivamente en el periodo. Y yo reinterrogo mucho a esas pacientes, porque las migrañas menstruales puras, yo quiero que me digan ustedes, ¿creen que eso es cuánto de la consulta de una? Eso es menos del uno, eso es extrañísimo, eso es como un perro verde, una migraña menstrual pura, mejor dicho, si la tienen, tómense foto con ella, porque no la van a volver a ver. Claro, porque los pacientes, las pacientes cuando tienen este tipo de enfermedad, tienen dolores tan intensos que generalmente minimizan el resto de episodios, los otros son dolores normales. Yo la interrogué por todos los lados tratando de hacerla caer en la trampa de que me dijera que no tenía una migraña menstrual, y sí la tenía. Y había utilizado de todo, como ustedes han visto, fue donde su drug dealer de confianza, en la farmacia de la esquina, le vendieron, claro, cualquier cantidad de porquerías de las que vendemos nosotros libremente, y le habían dado de preventivo flunaricina, porque en Colombia ese es el preventivo que la mayoría de los médicos de atención inicial inician. No sé cuál es el criterio realmente para escoger solo ese, pero ese es el que inician. Y básicamente yo le dije a ella, empecemos una terapia, una prevención corta con anti-CGRP, ¿basados en qué? Ahorita Oscar nos habló de los receptores de CGRP, ¿cómo está compuesto un receptor de CGRP? Resulta que nosotras las mujeres tenemos una colocalización de receptores estrogénicos y de CGRP en toda la vía trigémino autonómica. Si yo tengo estrógeno, tengo un poco el pedal en el freno, y tengo el pedal en el acelerador con el CGRP. El estrógeno lo que va a tratar de hacer es modular la arquitectura y la expresión genómica del RAMP1, que es vital para yo poder tener conformado mi receptor de CGRP que pueda salir a la superficie y poder hacer su efecto. Claro, cuando yo tengo migraña menstrual, la caída abrupta del estrógeno, so far, porque yo creo que hay cosas más allá de solamente la caída abrupta del estrógeno, liberan ese freno que yo tengo para poder tener más actividad CGRP o tener un bulk de liberación más potente de CGRP, todo esto es hipótesis, que hacen que los episodios sean cada vez peores. Entonces yo le dije, gordita, empecemos la prevención corta con el anti-CGRP, con el Nurtec, son 4 días de tu periodo menstrual, cómprate las 2 cajitas para ver cómo nos va. Y eso lo hice también amparado en unos estudios que son, nuevamente, estos son indicaciones que son off-label por ahora, pero se ha extrapolado información de población en vida real y de algunas series de casos bien recolectadas, entre esas esta es la más grande, en la que se hizo una profilaxis corta para ver qué pasaba con esas mujeres con migraña menstrual y si alcanzaban esas tasas de respuesta de 50 y 75%, y lo que vemos es que la proporción de pacientes que las alcanzan son superiores al 50%, y eso acompañado por supuesto de una menor necesidad del uso de analgésicos. Además de eso, nos empezó a picar la curiosidad porque en el estudio en vida real en China, el 71% de las mujeres que estaban en ese estudio tenían reporte de migraña menstrual que había mejorado, pero ahorita hablamos del estudio de vida real en China. Deyanira es una paciente centroamericana que además de eso está casada con un colombiano y los dos trabajan en Avianca. Yo le digo Avianunca, porque o te lleva tarde o no te lleva. Entonces en Avianunca trabajan los dos, ella es operadora en tierra entre San José y a veces va a Bogotá o a Medellín, y tenía un dolor de cabeza. Imagínense una mujer trabajando en un aeropuerto, con dolor de cabeza casi que diario en su vida, 24 días de dolor de cabeza en el mes, intensísimos. Ella había usado todo lo de allá, lo de acá, a veces iba y se ponía toxinas o se hizo bloqueos. Eso era una cosa como muy horrible, como que ella sí podía, otras veces. Entonces decidimos empezarle monoclonal, empezamos Galcanezumab, y ella iba muy bien. Miren, habíamos llegado a tener frecuencias de 7:30, o sea, una paciente que tenía 1 o 2 días de dolor de cabeza en la semana, y me dice, yo he mejorado mucho, doctora, pero los dolores cuando me dan, yo me tengo que inyectar o ir a urgencias. Entonces aún me incapacito mucho y me da miedo que me echen, y yo le creo, en Avianca la echarían, porque en Avianca son horribles. Entonces yo le dije, bueno, no nos ha funcionado el triptán, no nos ha funcionado nada de lo que te has comprado over the counter,
ya por lo menos no estamos en sobreuso de opioides, que en su momento estuvimos con sobreuso de opioides, empecemos la analgesia o el rescate de estos episodios con Nurtec. Y eso lo hicimos básicamente por los datos que nos mostró Oscar en los estudios que revisamos ahorita. Lo que vamos a tener es, en el escenario del monoclonal, en el caso nuestro galcanezumab, nosotros no tenemos otro monoclonal, en su momento tuvimos erenumab, pero no se nos dieron las cosas. Tenemos un control del ligando libre y en esos momentos del dolor yo estoy teniendo de todas maneras un control postsináptico del CGRP que me ayuda a ese mismo efecto de disminución rápida de esa actividad que pueda quedar residual que no me esté cubriendo de todas maneras el monoclonal, que es lo que nos mostró el estudio de vida real en China. El estudio de vida real en China son casi 100 pacientes que tenía grupo de no respondedores y un grupo de pacientes que estaba usando eftinezumab con rimegepant para los momentos del dolor. Y ellos se fueron a evaluar qué pasaba en los episodios de dolor, no solamente a las 24 horas como hicieron los italianos en el Gainer, sino a las 48 horas. Y encontraron que tenían mejor de dolor, mejoría del dolor, funcionalidad y de los síntomas más molestos, con una cantidad o un porcentaje de efectos adversos que incluso era la mitad de los que se habían reportado en Gainer en su momento. Que eso es lo que vemos, esto es lo mismo, es simplemente las curvas de cómo se comportó cada uno de esas poblaciones. Emilce es una paciente mía, es colombiana, tiene 55 años y tiene dolor desde los 10 años, con una frecuencia que era de 20 días en el mes. Miren los MIDAS, esta mujer prácticamente profesión migrañosa. O sea, 192 de MIDAS, eso es una cosa ridícula, con dolores muy intensos. Había utilizado todo, toxina, candesartán, el valproico que yo detesto, la sertralina, la flunarizina que también odio, acetaminofén, naratriptán, lo humano, lo divino, cuarzos, terapia neural, imposición de manos, meditación, yoga, tai chi, lo que ustedes quieran, y decidimos, ella se montó en galcanezumab en su momento, porque ya no teníamos sino entrar en terapia CGRP. Nos fue muy bien. Logramos controles de 5 días en el mes, MIDAS que cayeron de 190 y pico a 30, pero me decía una cosa que nos ha pasado no solo en estas moléculas, sino en Botox. Yo me siento mucho mejor, pero esos últimos 5 días antes de la inyección son horribles. Es como que a mí no me alcanza a durar el mes completo. Y resulta que al igual que con Botox, que está reportado el wearing off, los pacientes de monoclonal pueden hacer wearing off. Y empieza una discusión filosófica y académica. ¿Cuánto bloqueo del CGRP es suficiente bloqueo del CGRP? Porque vemos pacientes que tienen duración del efecto, incluso hasta si no le entregan la inyección mensualmente, y puede durarle 5 semanas tranquilo o 6 sin el dolor, y pacientes como Emilce que no logra tener los 30 días de control. Entonces, ahí aparece estos datos del bridging, que es un estudio en vida real, cuando los monoclonales no fracasaron, pero no me alcanzaron. Estos son 65 pacientes con ese efecto de fin de dosis usando rimegepant, y lo que encontramos es que en la gran mayoría de ellos tenemos un control que incluso llega a tener 0 días de dolor a lo largo del seguimiento, que fueron 16 visitas, cada una de ellas en la semana, sin efectos adversos reportados. ¿Qué nos dice eso? Que yo puedo tener esa combinación sin necesidad de tener una sumatoria de efectos adversos que sea muy significativa, ¿cierto? Entonces, claro, todavía está la discusión, y alguna vez en un simposio en Colombia, yo con el doctor Lainez me decía, pero Carolina, pero es que no lo puedes usar también para preventivo combinado. Y llegamos al dilema que ahorita nos planteó Oscar. Querido rimegepant, yo te voy a tomar, pero ten presente que esta toma quiero que sea analgésico. Por favor, no la interpretes como una prevención, interprétala como analgésico. Es absurdo. Si yo tengo un paciente que está utilizando un monoclonal y que está necesitando, no sé, porque tenía 30 días en el mes de dolor de cabeza y ahora pasamos a 15, que es la mejoría del 50%, y yo tengo que usar en esos 15 días el gepante, amigo, es una prevención, es la misma historia.
Es simplemente un bloqueo de CGRP lo que yo estoy tratando de hacer. Ahora, eso posiblemente nos lleve a conversaciones de medicina de precisión en el futuro. Estos pacientes podrán necesitar unos un poco más. ¿Cuál biomarcador hará que necesite que yo tenga el uso de 2 plumas o de una pluma, o de todos los días el uso de un gepante, o del gepante más el monoclonal más la toxina más XYZ? Y lo que vemos es eso, que por ahora hasta los datos que tenemos en vida real nos muestran que podemos hacer unas sinergias sin sumatoria necesariamente efectos adversos significativos. Por supuesto, en el segundo control, claro, esos 5 días quedaban cubiertos porque posiblemente su migraña sí tenía, en ella Oscar todo sí era CGRP muy probablemente. Pero y ya me dice, Doc, me va muy bien con el Nurtec, sobre todo porque cuando se me demoran en entregar la inyección, que en Colombia puede pasar, no quedo como tan tirada, es decir, la funcionalidad y la calidad de vida de la paciente sigue siendo muy positiva. Melina es una paciente de ustedes, pero no vive ni aquí ni vive allá, vive en Italia, es ingeniera de alimentos y trabaja como para una cosa como Nestlé o una cosa de esas así, una multinacional de esas. 41 años, tiene dolor de los 17 años, tiene 12 días en el mes, unos dolores más horribles, otros menos horribles, un Midas en 32. Nunca había utilizado preventivos porque es que, doctora, yo no sabía que se podían usar cosas para prevenir la migraña, y eso pasa mucho, eso nos lo dicen mucho los pacientes, ¿sí? Había utilizado analgésicos normales, cualquiera, un sumatriptán, naproxeno cuando en algún momento estuvo por estas tierras, y ella estaba en Italia. Y yo le dije, bueno, tenemos varias opciones. En Italia se les demora mucho en pasarlos a toxina, en usar este tipo de moléculas. No crean que todo lo que brilla en Europa, en Estados Unidos es oro. No, ellos también tienen sus limitaciones, sus barreras de acceso, etcétera, etcétera. Le dije, tenemos 2 opciones. Que alguien te lleve o plumas o tabletas del gepante o del monoclonal. Entonces empieza ella como buena ingeniera, ¿no? No, pero dime cuál me va a funcionar mejor, porque es que yo voy a hacer una compra de algo que es costoso y a alguien le va a tocar traerlo, entonces esa es la receta, pero entonces si las plumas, no, tienen que ser mejor las plumas, porque es que las plumas son inyectados y lo inyectado va directo, ¿cierto? Lo inyectado tiene que funcionar mejor. No, pero es que las pastillas, y si las pastillas entonces eso se daña en la avenida, mejor dicho, era un dilema del sexo de los ángeles sobre qué vamos a hacer para traer los medicamentos. Y yo le dije, Melina, no, tranquila, son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque estos fueron los datos que Lili muy amablemente nos entregó en un cabeza a cabeza bien diseñado entre molécula monoclonal y un gepante como rimegepant para la prevención de los pacientes en migraña. Es un estudio de muchos pacientes, un doble ciego, doble dummy, doble troque, en el que lo que nos encontramos es eso, son absolutamente iguales, son buenos. Lo que decía Oscar, son muy buenos. Este finalmente fue un estudio de no inferioridad, no fue un estudio de superioridad, fue un estudio de no inferioridad en el que no necesariamente hubo diferencias tampoco en los efectos adversos, y todos fueron efectos adversos menores. Hasta ahora, hay que decirlo, los reportes de efectos adversos letales o muy, muy graves no los tenemos. Entonces, con toda tranquilidad le dije, muñequita linda, ¿qué te vas a poner a llevarte entonces? Que la nevera, que el que me trae, que el que no me trae. No, empácate las pastillitas, te las llevas. Y es una terapia que también le dije, a largo plazo nos va a funcionar bien. Kudrow, Lipton, todos los estudios que se han hecho en sello abierto a más de 50 semanas nos muestran que es una terapia que es segura y que su adherencia no se cae como nos pasaba en las terapias digamos inespecíficas, vamos a decir antiguas, inespecíficas. Ya cuando uno cruza unas edades, antiguo o no, es un poquito difícil de aceptar. Y finalmente les tengo la joya de la corona. Ella es doña Inés. Doña Inés se llama doña Inés Angarita de Ayala y tiene 96 años. Doña Inés tiene dolor desde los 30 años, es decir, ella ha pasado por todas las tendencias terapéuticas, desde la papa amarrada a la frente hasta nuestros días. Tiene una enfermedad que aparecía 16 veces en el mes, tiene un Chiari 1, sí, eso influye en su clínica, sí, era un Chiari no quirúrgico y nadie se va a poner a operarla porque el Chiari se descubrió cuando hicimos una resonancia por otras cosas a los 90 o los 80 y algo.
es hipertensa, tiene artritis reumatoidea, tiene prediabetes, tiene dislipidemia, tiene hipotiroidismo y por supuesto, ella vive desde la época del ruido. Ella ha usado todo lo que se vende en Colombia y más. O sea, esa sí ha pasado por absolutamente todo. Cuando ella llegó a mi consulta, que habíamos pasado también por toxinas, yo dije, fantástico, le ponemos galcanezumab porque no tiene metabolismo hepático, no tiene excreción renal, fantástico, pero me hizo una obstrucción intestinal. Claro, a los 96 años, pues el tracto gastrointestinal se mueve en la cuaresma, no más, ¿cierto? Entonces ella hizo una obstrucción intestinal, ella estuvo un tiempo con colostomía, claro, no, el paciente le da estreñimiento, sí, pero Oscar, dígame cuántas pacientes suyas en galcanezumab se han obstruido, creo que doña Inés y ya, básicamente, nada que un poquito de fibra, laxante no nos mejore, ella. Entonces, después de ese susto tan tenaz, yo dije, bueno, no está pasando nada, los años que le queden a doña Inés, pues que los viva bien, me eché la bendición, ya me iba a echar la bendición, me eché la bendición y le empezamos de todas maneras el galcanezumab. Y eso lo hicimos, ¿por qué? Porque hace muy poco salieron los datos del proyecto YEMA. El proyecto YEMA es un estudio en vida real en España que metió pacientes con fallo a 6 medicamentos, pacientes que habían fallado hasta monoclonales. Y entre esa catástrofe de esos pacientes, las terapias gepantes, especialmente el rimegepant, les lograban arrebatar otro 40% de pacientes a ese grupo tan difícil. Nosotros cuando rescatábamos con toxina, Ana y Oscar, es verdad, le pedíamos ¿cuánto? Le pedíamos el 30%, no le pedíamos más. En estos pacientes nos podemos ir a buscar ese otro 40%, esa extra mile que nos falta para poder empezar a traer más pacientes hacia una migraña más manejable. O sea, estos son los hiperrefractarios. Y también lo hice con tranquilidad en doña Inés porque datos en pacientes mayores tenemos. Tenemos estudio de pacientes mayores de 65 años que son poblaciones excluidas históricamente, pacientes con comorbilidades comparados con controles menores de 55 años sanos. Y lo que nos encontramos es eso que nos hablaba Oscar ahorita, la neurosenescencia importa y importa mucho para usted poder definir las respuestas terapéuticas. Yo un fallo terapéutico lo decreto en 90 días en este tipo de terapias en ustedes, párvulos, pero en doña Inés, como nos muestran este estudio, a mí me toca esperarme hasta 6 meses, porque lo que vemos es que en el tiempo, y muy de la mano con lo que tú hablabas, Oscar, en el tiempo de exposición, esos pacientes logran las tasas de respuesta de aquellos pacientes que son menores y sanos, con una ventaja, no necesariamente con efectos adversos mayores, tienen casi que los mismos efectos adversos entre un grupo y otro, ¿de acuerdo? Y de las cosas más chéveres que entregó este estudio no fue los predictores de respuesta positiva en estas cohortes mayores, sino lo que no se convierte en un predictor de respuesta negativa, que son ¿qué? Edades extremas de la vida, mujeres, pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares muy, pues digamos descompensadas un poco, no necesariamente se convirtieron en efectos o en predictores fenotípicos de mala respuesta. Claro, lo que dice Oscar es cierto, nosotros tenemos cada vez más, y esto es una historia natural del desarrollo de cualquier molécula en el planeta, vamos a ir reportando más efectos adversos hasta que lleguemos a una meseta en la que ya pasamos esos primeros 10 años, ya tenemos una cantidad de dosis en el mundo importantes y sí vamos a ver un poco más, pero no tantísimo más, ¿de acuerdo? Y es una herramienta muy cómoda en una paciente en la que yo ya no puedo utilizar triptán, ni siquiera no porque le vaya a hacer algo malo a ella, es porque no teníamos respuesta tampoco. Y en esos pacientes con una contraindicación cardiovascular se vuelve una opción terapéutica bastante cómoda, con una seguridad y estabilidad farmacocinética interesante, con pocas interacciones medicamentosas y en la que no tenemos una edad límite para poder iniciarla con tranquilidad o con evidencia para. Entonces tenemos un fármaco que hace parte de esas nuevas tecnologías de precisión en migraña, que tiene escenarios más allá de los de la aprobación, no convulsionen las niñas de Pfizer. Sí, hablamos de cosas que están en el inserto, pero de otras que no están en el inserto
y que necesariamente se vuelven la radiografía de los pacientes que tenemos y que a veces nos quedamos cortos y no utilizamos porque no teníamos datos o porque estábamos esperando mejores resultados de otras cosas. Esto simplemente es una matriz de decisiones clínicas a modo de resumen y eso era todo lo que traía para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.